sublime gracia que a un infeliz salvó. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Le damos gracias al Señor en esta oportunidad que nos da nuevamente nuestro Señor Jesucristo de manifestar esta palabra. Tenemos ese privilegio todavía de conversar para hablar de la palabra. Queremos en esta hora hablar un tema muy importante acerca de la predestinación. A nivel de la palabra, hay muchos que conocen la predestinación, la han oído, pero hay un propósito de Dios en todas estas cosas. Y vamos a estar un corto tiempo aquí para que hablemos de algunos puntos específicos acerca de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Cómo Dios predestina? ¿Cuál es el propósito de la predestinación? También tiene que haber un propósito dentro de la predestinación. ¿Quiénes son predestinados para una obra y otros para otra? Bueno, todo eso está dentro del plan divino de la redención, que es la predestinación. Vamos a comenzar leyendo la Escritura. Vamos a buscar en el libro de los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Vamos a tratar de leer hasta el versículo 7. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en la mano del Señor, para que en esta hora sea Él pues quien dirija estas palabras que pueden llegar hasta nuestros corazones y que nos puedan edificar, ya que eso es el propósito. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, que nos dedicamos a poner delante de ti este precioso tema, Señor, que tú nos has dado por medio del mensaje en esta hora, la revelación de tu palabra. Queremos también, Señor, compartirla a través de estos medios para que alcance la simiente predestinada, Señor Dios, que estas palabras puedan llegar a donde están tus hijos, así como llegaron una vez a nuestras vidas y nos cambiaron, Señor. Así que estamos muy agradecidos, nos encomendamos en tus manos, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo y la bendición para tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este tema de la predestinación es un tema que lo conocemos por la revelación de la palabra, el mensaje que Dios nos envió en este tiempo final, porque hay algo muy importante. El profeta nos dijo que cada tiempo tenía un mensajero. Noé fue el mensajero para el tiempo antediluviano y Dios pues le dio un mensaje a él de arrepentimiento, le mandó a hacer un arca, mandó a pregonar, dice la Biblia que pregonó la justicia. Bueno, y Noé predicó en ese tiempo. Moisés fue levantado más adelante, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y Dios le levantó a él como un mensajero, con un mensaje muy diferente al mensaje de Noé. Dice el profeta que si Moisés hubiese hecho un arca para atravesar el mar Rojo, seguro que no hubiese podido. Y parecía bien a la mente humana, porque era agua lo que había y podía flotar. Era una revelación, pero no era una revelación de acuerdo a la palabra, porque aunque estaba en la palabra, pero estaba fuera del tiempo.
Y hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es que la palabra hay que colocarla en su lugar y en su tiempo. O sea, toda palabra de Dios tiene un cumplimiento. No todo el tiempo la palabra de Dios se aplica a lo mismo, tiene un tiempo. Este mensaje de Noé era un mensaje específico para el pueblo antediluviano. El mensaje de Moisés era para el pueblo de Israel. Y así cada hombre, pues, Dios le envió un mensaje. Dios, cuando envió a Nínive a Jonás, también le dio un mensaje de arrepentimiento. Cuando Dios envió a aquellos hombres, ¿verdad?, a Sodoma, también llevaban un mensaje. Cada uno de ellos llevaba un mensaje diferente, de acuerdo al tiempo en el cual estaban viviendo. Luego Dios, ¿verdad?, durante todo este tiempo, en este periodo de gracia, llamado la plenitud de los gentiles, que no es otra cosa sino el periodo de tiempo de las iglesias gentiles antes de la venida del Señor Jesucristo, que comenzó con Éfeso, terminó con la Odisea. Cada una de esas edades recibió un mensajero. Pablo, pues, pregonero. Y déjeme decirle, pues, que la iglesia gentil fue el único mensajero que no fue gentil, Pablo, la edad de Éfeso. Pero al final, este profeta mensajero tenía que ser gentil. Estaba profetizado ya, que era un Elías, pero era el espíritu de Elías en ese hombre en este tiempo del fin. Ahora ese es un propósito que estaba escrito, Apocalipsis 17, ahí aparece, pues, el ángel terrenal, el mensajero de esta última edad. Pero hay algo muy particular en ese mensajero, y es lo siguiente, que Pablo tuvo un mensaje para la edad, y así sucesivamente los mensajeros, hasta que llegaron los reformadores como Lutero, llegó Wesley también con la santificación, llegaron los pentecostales, donde Dios restauró los dones. Cada uno de ellos llegó con un mensaje, pero con una luz muy, muy pequeña, porque ellos eran reformadores, ellos no eran profetas, ellos no eran reveladores de la palabra. Solamente ellos, pues, como reformadores, tenían una pequeña luz para sacar, para renovar, para Dios por medio de ellos abrir el camino hacia la restauración total de la palabra de Dios. En el tiempo final, la manifestación de los hijos de Dios, el ángel fuerte, según Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, tenía que manifestarse. Y en ese tiempo, ¿para qué? Para traer la revelación de los 7 sellos. En ese libro de los 7 sellos, ¿verdad? O mejor dicho, esa revelación de los 7 sellos es la revelación del libro de la redención. Y ese tiempo es para el tiempo final, bajo el ministerio, el tiempo en el cual se tenía que manifestar, pues, el séptimo ángel del libro de Apocalipsis 17, ahí ese ángel que aparece allí, ese mensajero terrenal, es el tiempo en el cual ese ángel celestial que levantó este libro que estaba abierto y juró por el que vive, que el tiempo no sería más, ese del versículo 1 es nuestro Señor Jesucristo, el ángel fuerte, que venía para revelar los sellos. Estas verdades, ¿qué verdades tenían que ser reveladas? Tenían que ser reveladas las verdades de la simiente de la serpiente, la unidad de Dios, el bautismo correcto bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdades que siempre estuvieron en la Biblia, pero fueron ocultas, fueron oscurecidas por el Satanás, por medio de sus también mensajeros que se levantaron en contra de la simiente original del Señor y persiguiendo, pues, la palabra, porque Satanás odia la revelación, porque la revelación lo descubre, quién es Él, de dónde viene, quién es el Señor, el poder ilimitado que Él tiene, el poder limitado del Señor. Y Satanás, pues, no le agrada eso. Él siempre combatió, pero en el tiempo final Dios tenía que revelar todas estas cosas, de las cuales, pues, ahora nosotros las compartimos y las hemos estado compartiendo, pues, con nuestros hermanos a través de este mensaje, a través de estos espacios que tenemos de manera de conversatorio, no de conversatorio, pero de manera de esta forma, pues, que Dios nos ha dado para que este mensaje pueda llegar a algunas personas. Y dentro de esos temas también, casamiento y divorcio, estos temas nos encontramos la predestinación, que es el tema precisamente en el cual estamos enfocando en esta hora, en este tiempo, que es la predestinación. Hemos leído esta escritura, a pesar de que la predestinación está en la Biblia, está escrita en la Biblia,
son muy pocas las personas que la combaten, porque no tienen la revelación de la palabra y precisamente nacieron pues para combatir la palabra, y ya lo vamos a demostrar por medio de las escrituras qué sucede con todo esto. Ahora, Dios no hace las cosas por casualidad. Dios no es un Dios que Él va va a ensayar, va a ver qué sale, a ver si le resulta. No, Dios no actúa así. Dios tiene siempre un propósito, y los propósitos de Dios son eternos. ¿Qué significa que son eternos? Que son para siempre, porque Dios es perfecto. Y Dios, en esa perfección de ser Dios, Él no cambia su modo de pensar ni su parecer en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, todo esto está dentro del plan de Dios. Nosotros comenzamos leyendo aquí, y empieza Pablo, pues aquí, escribiéndole a los Efesios, y dice, comienza aquí dándole la bendición al Señor, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 4, estamos leyendo Efesios capítulo 1, el versículo 4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, está hablando que Dios nos escogió en Cristo. Fue la elección. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, vea, para que tenemos un propósito. La elección, como le dije ahora, no es que simplemente Dios quiso tener sus hijos, y en este mundo hay muchas personas, pues vemos muchos niños en las calles, niños abandonados, padres que nunca se prepararon para tener una familia, para tener unos hijos. Algunos llegaron indeseados, otros llegaron accidentalmente, otras, ¿verdad?, no han podido nacer porque sus padres pues los abortan. Pero Dios no. Dios, cuando quiso tener sus hijos, Dios tenía un propósito específico. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínense que la elección no es desde ahora. Lo que significa que cuando venimos a este mundo, toda persona que viene a este mundo ya viene con un propósito en el plan de Dios. Nadie puede alterar ese propósito, porque, como le dije ahora, esos propósitos de Dios son eternos. Nadie puede alterar ese propósito, ni el diablo, ni siquiera el mismo Dios. Mucho menos Satanás puede alterarlo, ¿no? No puede. ¿Por qué? Porque es algo que ya Dios tiene determinado. Y dice que desde antes de la fundación del mundo. Ahora solamente Dios lo que hace pues manifestar. ¿Y qué hacemos nosotros? Manifestar. Por ejemplo, yo estoy acá, Dios me llamó para ser un predicador. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy es manifestando el plan de Dios. O sea, el propósito por el cual, o uno de los propósitos por los cuales yo vine aquí a la tierra. Pero ya antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas existieran, ya todo esto estaba dentro del programa de Dios. Dice el profeta que aún los dones en las personas, los músicos, los que tienen talento, los que tienen llamamiento, ministerios, dones para hacer milagros, dice la Biblia, no todos hacen milagros. ¿Por qué? Porque no todos vienen con ese propósito de hacer milagros sobre la tierra. Es algo que ya viene predestinado en parte de Dios. Por mucho que yo me esfuerce de repente en cantar, en ser un buen cantante, en tener una buena voz modulada, un buen oído musical, no lo voy a lograr. ¿Por qué no lo voy a lograr? Yo lo he intentado, que hay gente que descubre que tienen talentos, o mejor dicho, tienen dones ocultos, pero bueno, yo lo he tratado de hacer y nunca lo he podido hacer de esta manera. Lo que hago es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque algo es el don que Dios me dio en esta tierra, y es algo que ya viene, que está manifestado. Eso se manifiesta, queramos o no queramos, porque es algo que ya viene predestinado. Ahora fíjese bien, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice aquí, con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando de los hijos de Dios, porque solamente son los predestinados, los ordenados como hijos de Dios, porque Pablo está hablando aquí de Él, de los elegidos para ese tiempo, y dice, ¿verdad?, que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, imagínense
todos nosotros, dice el salmista, que venimos pues de una vida de sinsabores, venimos por medio pues de la voluntad permisiva, no venimos manifestados por la voluntad perfecta de Dios en nuestros cuerpos terrenales. Dijo David, ¿verdad? O el salmista, que él fue formado en maldad y en pecado su madre lo concibió, porque ya veníamos marcados por el pecado. Y sin embargo dice, un poco extraño, porque dice que Dios nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha, pero ya cuando venimos a este mundo, ya el pecado nos mancha. Ya el pecado, sin embargo, el propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha. ¿Qué significa eso? Que no importa la vida, no importa el lugar donde Dios, o mejor dicho, donde el mundo, donde el diablo, donde la vida puede llevar a un hijo de Dios. Lo puede llevar a lo más bajo. Hay personas que piensan, uy, esa mujer tan mala, esa mujer mire, no, aquella tenía 5 maridos. Y de paso el otro que tenía tampoco era su marido. ¿Y qué mostró ella? Ella mostró cuando se encontró con el Señor que ella era una simiente predestinada. ¿Por qué? Porque ella en ese momento, fíjese bien, Jesús habló con ella y la vida que ella llevaba. Ahora, ¿por qué ella oyó aquella voz? Porque ella estuvo dispuesta a romper ese cántaro, a tirar ese cántaro que representaba la vieja vida de ella, que representa la vida vieja de cada uno de nosotros. Un hijo de Dios, cuando oye la voz de Dios, que llega el tiempo de tener vida eterna o de salir, reconocer su posición delante de Dios, no hay nada que lo detenga. ¿Por qué? Porque él nació, ella respondió a ese llamado, es porque ella nació. Dios la predestinó. Era un propósito de Dios en ella. En eso se basa la predestinación. Ahora nos encontramos con otro caso muy diferente, que fue el joven. Fíjese bien estos dos tipos de vida. El joven rico. Y esta es una mujer mala, según la sociedad. Tiene 5 maridos, el que tiene ahora tampoco es el marido de ella. No puede salir a agarrar agua cuando salen las doncellas. No se toma entre las mujeres de bien. Pero cuando se consigue con el Señor está dispuesto a dejarlo todo. Dice que tiró el cántaro y estuvo dispuesto a dejar esos maridos que tenía y bueno, y enmendar su vida con el Señor, y salió incluso hasta testificar de lo que le había sucedido, que había algo, que se había encontrado con alguien, que le había dicho la verdad, y esa verdad pues ella la estaba esperando en ese lugar. A lo mejor ella no salió a esperarla, pero como eso estaba ordenado, Dios salió al encuentro de ella. ¿Qué pasa con este joven rico? Este otro caso es un joven, y si lo comparamos con la vida de esta mujer, dice que había guardado todos los mandamientos del Señor. ¿Qué le parece? Todos los mandamientos del Señor, todo. Él dijo, todo esto he guardado desde pequeño, Señor, porque él le dijo, bueno, los mandamientos ya saben. Él le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna, para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, ya tú sabes cuáles son los mandamientos, y honra a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, pues ahí empezó a conversar con él y a hablarle, y él le dijo, todo eso lo he guardado desde pequeño, desde mi juventud, desde que estaba. Ahora, está en mejor condición que algunos de nosotros, porque ¿quién puede decirle a nosotros que ha guardado todos esos mandamientos desde la juventud? Bueno, habrán algunos, se contarán muy pocos aquellos que tuvieron ese privilegio, pero la mayoría de nosotros no. Él venía en una condición a tal grado que el Señor lo amó. Ahora, fíjese bien, esta mujer le dijo la verdad, estuvo dispuesta a tirar el cántaro. Llega el Señor y le dice, bueno, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, Jesús era la palabra manifestada en ese tiempo. Él era el mensajero de ese tiempo. Él era, es más, la palabra manifestada, esa palabra en carne, como dice San Juan, el capítulo 1, que vimos su gloria como del unigénito. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo, el Señor Jesucristo, su palabra, estaba ahí, le dijo, ven y sígueme, recibe la palabra. Aquí está la palabra revelada. Él se encontró con el mensajero de la edad, se encontró con la palabra de la edad, en su plenitud. ¿Y qué sucedió después? Bueno, ¿qué hizo él? Dice que se puso muy triste, que regresó. Entonces la condición humana de la persona no es lo que determina si es un hijo de Dios o no. Porque si vamos a estos dos ejemplos nos damos cuenta de que esta muchacha saltó para vida eterna y el otro pues no quiso.
y se veía pues en la parte moral, en la parte de que estaba mejor, hablando humanamente, delante de la vista de los demás. Pero cuando llegó el momento de tomar una decisión por causa de la palabra, entonces mostró que no estaba ordenado para la vida. Porque estos fueron ordenados para ser santos y para no tener mancha. O sea, nacieron para ser limpios por la sangre de Jesucristo. No importa lo caído, no importa lo bajo que esté una persona. La sangre de Jesucristo tiene el poder suficiente para limpiar todo pecado de todos sus hijos, de todos aquellos que ordenó, porque es un propósito. No se puede perder ninguno. Eso lo dijo el Señor cuando se refirió a Judas. Dijo, se perdió uno solo. Y eso porque era el hijo de perdición. ¿Qué significa hijo de perdición? Significa que había nacido, era un hijo, pero se había manifestado no como un hijo de Dios, sino como una persona para perderse. Continuemos aquí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Como dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para que recibiéramos la adopción en este mundo, porque llegamos y estábamos en la casa de empeño, como pudiéramos decir así. ¿Empeñados dónde? Bueno, en la casa de Satanás, en el pecado, en la maldad, sujetos a la muerte. Pero Dios dice que nos predestinó, que fue tanto lo que nos amó. Así lo dice San Juan en el capítulo 3. Y aquí nos está diciendo Pablo también, porque fue su grande amor. O sea, ¿cuál grande amor? El amor de Dios. Que en ver que estamos perdidos, que no podíamos ser salvos, esa simiente predestinada, Dios la envió porque sabía que en este mundo íbamos a tropezar, íbamos a caer, íbamos a pasar por todo este proceso. Pero como estábamos ordenados para vida eterna y no nos podíamos perder, ¿qué significa eso? Bueno, que Dios envió a Jesucristo para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. A los hijos de Dios, los únicos que están ordenados para vida eterna son los que van a recibir vida eterna. Y dice, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra es muy importante. Esto significa que puro afecto de su voluntad, o sea, porque Dios lo quiso y lo determinó así. Nadie puede decirle al Señor, Señor, ¿por qué tú amaste a Jacob? ¿Y por qué tú aborreciste a Esaú? Si tenían la misma mamá, tenían el mismo papá. ¿Por qué sucedió eso, Señor? ¿Por qué no? Nadie puede decirle al Señor. ¿Por qué? Porque Él en su voluntad perfecta lo hizo de esa manera. Eso le pasó a Jonás. Recuerden que Jonás fue a Nínive. Y Nínive es lo que ahora llamamos, creo que era la capital de Asiria. Era lo que llaman Asiria. Damasco, pues lo que ahora es Damasco. Y Pablo dice que cuando él iba persiguiendo, ¿verdad? Allá iba él a Damasco buscando a los creyentes, porque esa ciudad se arrepintió. Y después Pablo iba ya a perseguir a los hermanos para muerte. Y cuando iba allí, resulta que le apareció el Señor. Por eso es otra historia. Lo que quiero decir yo que Jonás, él pues, esta gente eran sus enemigos. Y Dios le mandó a predicar y a decirle, bueno, que los iba a castigar. Me imagino yo que Jonás en su parte humana se sintió muy bien, bueno, porque Dios, al fin Dios los había oído. Se había cansado Dios de que esta gente le hicieran tanto mal. A tal grado que él no quería ir. Y dice, ¿verdad?, que se fue a Tarsis. No quería alertarlos, hermano, imagínense. No quería alertarlos. O sea, no había intención de que se arrepintieran. No tenía intención de que se entregaran porque quería que todos recibieran el castigo por su maldad. Pero resulta que el Señor dice que como él agarró un barco que no iba para allá, para la ciudad de Tarsis, llegó el Señor, pues hizo una tormenta, pues tuvieron que tirarle el agua, el mar allí lo vomitó un pez. Y bueno, y él predicó en Nínive, iba a Tarsis, iba hacia Nínive, y el Señor le dio la vuelta y lo mandó a Nínive. De tal manera que dice que él pregonó, pero caminó tan rápido que, bueno, pues una ciudad que la hubiese podido caminar, se puede decir que en unos 4 días, lo caminó un tiempo récord. Se ve que iría gritando, sería, mira, arrepiéntanse porque
Si no, el Señor viene y los va a destruir. Caminó muy rápido, no tenían ningún interés. Jonás verdaderamente que esta gente se arrepintiera. Pero se arrepintieron. Se arrepintió el rey, se arrepintieron todos. Hasta los animales los mandaron a echarle a ayunar. ¿Vio? Y entonces Jonás se sentó a esperar el juicio. Sí, pero resulta que Dios no envió juicio. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. O sea, el afecto de su propia voluntad. Jonás se molestó. Y el mismo Dios le dijo que por qué se había molestado. Ahora, ese es el afecto de la voluntad. No podemos decirle a Dios, Dios escoge a este, escoge a otro, no. Nosotros oramos, creemos. Y muchas veces hay personas que de repente, ¿verdad? Algunos hermanos me han dicho, hermano Darío, he estado orando por mi esposo, hermanas que tienen esposo inconverso. Me han dicho, hermano Darío, he orado por mi esposo y bueno, he sentido la bendición de Dios. En una ocasión una hermana, yo le doy la respuesta que dijo el profeta, en una ocasión cuando una hermana se le acercó y le dijo, hermano Branham, siento una bendición por mi esposo cada vez que oro y ¿será que Dios lo va a llamar a él también? Y él le dijo, siga orando por su esposo, pero esa bendición no significa que él también pues vaya a recibir esa bendición. Ahora, esa es la fe que nosotros tenemos. Esa es la fe que nosotros mantenemos. Pero lo que queremos decir con esto es que Dios es soberano. Si un esposo es cristiano y su esposa no es cristiana, órele a Dios. Órele a Dios, créale a Dios con todo su corazón y aplique, como dice el profeta, aplique esa fe suya, aplíquesela a su familia, aplíquesela a su esposa si no es cristiana, pero por lo menos cada vez que se levante, dele gracias a Dios que por lo menos lo llamó a usted y que por lo menos me llamó a mí. O sea, que por lo menos sabemos que nosotros somos predestinados para vida eterna. Lo demás está en las manos del Señor y nadie puede decir al Señor, salva o pierde. Esa voluntad está en Él. Cuando Él tomó la decisión de salvarme a mí, hermano, cuando Él tomó su decisión de salvarlo a usted, cuando usted llegó a esta tierra, ya llegó salvo, no hay diablo en el infierno, no hay prueba, no hay lucha, hermano, no habrá nada en esta tierra, ni en este mundo, ni fuera de este mundo, ni fuera de esta tierra, que pueda hacer que un hijo de Dios se pierda. ¿Por qué? Porque vino con un propósito, que es lo que estamos hablando ahorita. La predestinación, aquí dice que en la predestinación hay un propósito. Hay un propósito. Y aquí estamos hablando de la predestinación de los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que en una misma casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. O sea que hay gente que fueron predestinados para vida eterna, predestinados para ser sin mancha, y hay otros que fueron ordenados para perderse. Por eso dice aquí, en su sola potestad de Dios, no podemos discutir la potestad del Señor, no podemos discutir eso. Por eso dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él lo quiso, es la voluntad de Dios y nadie puede combatir eso. Eso es así, dice el Señor. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él amado. O sea, nos aceptó después que estábamos excluidos. No excluidos de la vida eterna. No. Porque la vida eterna, claro, en el sentido de que habíamos perdido el derecho, no la vida. Nunca perdimos la vida eterna. Porque la vida eterna es Dios. Y siempre hemos sido de Dios. El sistema denominacional, los religiosos, enseñan de una manera, ellos están ciegos por supuesto, ellos enseñan que una persona es un hijo de Dios y después se convierte en un hijo del diablo, porque la Biblia dice que en otro tiempo teníamos naturaleza de ira, pero es la naturaleza humana, esa naturaleza que traemos, humana. Escuche bien, el Señor Jesucristo vino con dos naturalezas, dice con dos naturalezas, sí, vino con la naturaleza humana y vino con la naturaleza divina. Y en la naturaleza humana Él fue perfecto. Y en la naturaleza divina Él es perfecto. En la naturaleza humana, que es lo que la gente no entiende y piensan que Dios, ¿verdad? Son dos pedazos, son tres dioses, el Padre, el Hijo. No entienden eso. Que en la naturaleza humana Él era el Hijo de Dios. En su naturaleza humana vino como un hijo, como un pariente redentor, nuestro hermano, para morir por nosotros, ya que nosotros no podíamos pagar el precio.
Él se hizo igual a nosotros, pagó el precio y murió en su naturaleza humana. En su naturaleza humana, Él nació de una mujer donde Dios metió allá adentro, ¿verdad? Tanto el óvulo como todo. María solamente puso la matriz. Y ella, pues, fue la madre de Jesús en la carne, por eso dice la madre del Señor. ¿Vio? ¿De quién está hablando? Está hablando de la humanidad del Señor. O sea, fue como la incubadora, la mujer de donde nació, de donde ella lo parió, que es lo que los amigos católicos o los católicos, ¿verdad?, no entienden. Quieren poner a María como divina, no. María no es madre de la naturaleza divina de Dios, no. Más bien ella se reconoció como pecadora porque ella le dijo al Señor, es más, le dijo que era su sierva y que se hiciera su voluntad en ella. ¿Vio? Y le dijo porque ella lo recibió incluso como el Salvador. En ningún momento en la Biblia el Señor, cuando se va a referir a María, le dice madre, no, le dice mujer. Porque en la naturaleza divina, como Dios no tiene, ¿cómo va a tener Dios madre si Él es eterno? Y dice que por Él, por Cristo, fueron hechas todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve también. Entonces hasta María, que es producto de Dios, no que nació sin pecado concebido, eso es mentira. Ella nació como nace cualquier mortal. Pues un papa tal Pío, no recuerdo los números, porque dice que los papas tienen unos números. Y ese, hizo una misa y en esa misa decidió sacar a María de allá de su lugar de reposo, según él, y llevarla al cielo, en cuerpo, alma y espíritu, y desde ese día ella está intercediendo allá, según ellos. Pero no, Señor. Esa naturaleza divina y la naturaleza humana de Dios. Nosotros como hijos de Dios venimos en una naturaleza humana también y traemos también una naturaleza espiritual. En la naturaleza humana fue donde fuimos hijos de ira, porque traemos una naturaleza marcada por el pecado, pero nuestra naturaleza espiritual no. Nuestra naturaleza espiritual siempre, si somos hijos de Dios, siempre ha permanecido en Dios esa naturaleza. Entonces, dice aquí, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire cómo dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto quiere decir, trayendo revelación para que nosotros recibiéramos la palabra, entendiéramos que somos hijos de Dios por propósito eterno del Señor. Hasta esto es voluntad de Dios, dándonos a conocer, ¿vio? Es el propósito también que Dios tiene en hacernos conocer, cómo Dios nos hace conocer de que somos sus hijos y que tenemos seguridad y que pertenecemos a Él, por medio de que Él quiso darnos ese conocimiento. Ese conocimiento viene ¿cómo? Por medio de la revelación, es la única manera de entenderlo. Y dice aquí, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, de su voluntad, según su beneplácito. O sea, su beneplácito es, ¿verdad?, lo que Él quiso hacer. O sea, lo que a Él le plació hacer. Y la palabra significa, ¿verdad?, que le plació hacer algo bueno, beneplácito. Es cuando la persona, ¿verdad?, le plació hacerlo porque lo consideró bien y lo consideró bueno. Eso es beneplácito. Incluso el Señor, cuando estaba allí creando todas las cosas, y vio Dios que era bueno. Entonces, aquí me acompaña, ¿verdad?, un tesoro. Esto es un tesoro, mire cómo está. Ya tiene su tiempo con nosotros. Esto es un tema, ¿verdad?, un complemento que he querido para que hablemos un poco de la predestinación. Ya vimos como una manera, pues, del resumen. Y fíjese bien cómo comienza aquí. Esto es un mensaje que predicó nuestro hermano Oscar Galdona, y he tomado algunas escrituras y algunos pensamientos
que él expresó en su tiempo, en aquel entonces, cuando predicó este mensaje, ¿verdad?, que se titula aquí, ¿verdad? Él le puso, bueno, la predestinación. Él dice aquí: consideremos con la mayor sencillez este tema bíblico que ya hemos conocido, la predestinación. Es lo que le estamos hablando ahora, la predestinación. Esto es muy claro en la Sagrada Escritura, lo que le decía ahora. Es algo que está abierto, está claro. Pero se necesita, que dice aquí, que Dios tenga beneplácito, o sea, que Dios lo haya elegido. Porque aquí dice que es una elección de Dios, que Dios nos predestinó para que fuéramos sin mancha, para que no tuviéramos contaminación, para que fuéramos limpios de pecados, que abundó su gracia sobre nosotros. Pero a la vez dice que Él, pues, es quien da. Fíjese bien, quien da, como digamos, ese beneplácito, que nosotros lo podamos entender, nos lo dio a conocer. Está claro en la Escritura, como no, está abierto, pero se necesita que Dios lo haya predestinado. ¿Para qué? Para que veamos esta gran verdad. Esto está muy conocido, la predestinación, algo muy claro en la Escritura. La mayoría de los cristianos saben que la predestinación es un tema bíblico, pero una minoría es la que en la verdad lo cree y lo predica. Es muy poco quien habla acerca de las predestinaciones. Es igual que la simiente de la serpiente. Cuando hablamos de esta cosa, incluso la palabra simiente, cuando hablamos de eso, la gente, ¿qué será eso? Tenemos una expresión nosotros que, por cierto, como con el tiempo como que se ha perdido esa identificación. Nosotros siempre hablábamos del tabernáculo, siempre hablábamos, usted sabe, de la simiente, la predestinación, la palabra hablada, la revelación. Esas palabras antes eran unas palabras que confundían a la gente, pues. Gracias al Señor que nos ha dado el entendimiento para que nosotros podamos comprender qué significa todo eso. La Escritura muestra que hay una cosa muy importante aquí, que es lo que decía ahora, que unos están predestinados para una cosa y otros para otra. O sea, los vasos de honra y los vasos de deshonra. Dios ordenó, tiene un propósito. Dios, toda persona que viene a este mundo trae un propósito. De Dios ya venimos, como le dije ahora, cuando hablábamos de los dones, con un propósito específico. Dios escoge, elige, y venimos, y ahí donde dice el profeta: no ocupe el lugar de otro hombre. Cuando un hombre ocupa el lugar de otro hombre, por mucho que se esfuerce, por mucho que trate de hacerlo bien, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no fue llamado para ese trabajo, no fue llamado para eso. No, ese no es el propósito de Dios. Por ejemplo, hay personas que son buenos músicos y de repente, pues, como son buenos músicos, la gente se entusiasma, lo anima, lo empuja a que sea un predicador, y el hombre luego fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque Dios no lo llamó a predicar el evangelio. Lo llamó a que fuera un cantante, que cantara, a que fuera, como dice la gente por ahí, un adorador, uno que canta. Cada uno de nosotros tenemos que orarle a Dios para que Dios nos coloque en el lugar donde verdaderamente Dios quiere que nosotros estemos, porque es el lugar donde vamos a ser de bendición. Eso es muy importante. El único lugar donde podamos ser de bendición es el lugar donde Dios nos coloca. Para eso nos llamó. Por eso dice, nos escogió en Él, ¿verdad?, ante la fundación del mundo. Mire, para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha, y también para que fuéramos de bendición, porque nos predestinó precisamente para eso. Orándole a Dios, pues, para ocupar el lugar que Dios quiere que nosotros ocupemos para que seamos de bendición. Por esta dice la ama de casa, bueno, como ama de casa, el obrero como el obrero, en la iglesia, bueno, si hay un diácono como diácono, haga su trabajo para Dios, el que limpia, el que canta, que cante, cada uno en el lugar donde Dios lo puso, y bueno, y ahí Dios, y va a ser una bendición para el pueblo, va a ser una bendición para el hogar, va a ser una bendición para la familia, va a ser una bendición para la iglesia, va a ser una bendición para el evangelio. Cuando ocupamos el lugar que Dios verdaderamente quiere que nosotros ocupemos, para lo cual Dios nos llamó. Y aquí dice, la Escritura muestra que unos están predestinados para una cosa y para otra. También revela que nadie puede evadir esta realidad. Lo que quiero decir yo es que nadie puede cambiar esto de la predestinación. No puede evadirlo. Vamos a un caso. Aquí está Pedro, llamado por el Señor, y está Judas también. Pedro, un hombre de verdad, usted lo ve que siempre está en la delantera, sacó la espada para quitarle, y le cortó la oreja a Marco, tal vez quiso quitarle la cabeza, no podemos decir eso, pero en una oscuridad tiró ese espadazo ahí,
como decimos nosotros en el llano, ese machetazo y mire, le cortó la oreja y el Señor pues le pegó la oreja otra vez al hombre. Y vemos a Pedro y le dijo, yo iré contigo hasta la muerte, Señor. Y bueno, fuerte, Pedro fuerte. Por eso fue que el Señor le dijo, cuando estaba orando por él, le dijo, anda, una vez vuelto, anda y testifique tu hermano. Esa palabra, una vez vuelto, significa una vez convertido, una vez que hayas pasado por el aposento alto. Porque Pedro necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Pedro tenía un temperamento muy fuerte, la Biblia lo muestra, la forma como él era. Y por eso fue que el Señor le dijo, no, sí le dijo, era el pastor de ahí, del rebaño de Israel, de la iglesia judía, pero no podía pastorearlos hasta que no pasara por allí, por ese requisito tan indispensable. Una vez vuelto, o sea, una vez convertido, una vez que haya recibido el Espíritu Santo, porque con ese carácter que tiene Pedro, o mejor dicho, con ese temperamento, Pedro, usted no puede pastorear, te va a correr a todo el mundo. Por ahí te dice, yo intenté predicar, pastorear por 40 años y no pude, 40 o 30, no recuerdo todavía la cantidad. Lo cierto pues que no pudo predicar, ¿por qué? Porque no tenía la paciencia, ¿vio? No tenía esa paciencia que tiene un pastor. A pesar de que tenía el Espíritu Santo, pero no era llamado. Y él dice, nunca tuve éxito. Ahora, esto no se puede evadir. El hombre nace ordenado, nace predestinado, y él no puede cambiar eso en la vida de él. Ahí está Judas, una persona a tal grado que cuando el Señor dijo lo que va a hacerlo pronto, ¿qué hizo Judas? Salió, dice que después del bocado se le metió Satanás. Satanás ya lo estaba reclamando. Suéltalo, 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 suéltalo. Satanás reclamó a Pedro y el Señor dijo, pero yo oré al Señor, porque Pedro era un predestinado. Pero cuando Satanás reclamó a Judas, el Señor se lo soltó. Y le dijo, anda y lo que vas a hacer, ¿ves? Satanás reclamó a Pedro, porque el mismo Señor lo dijo. Pero tú me estás diciendo estas cosas, pero yo he orado para que tu fe no falte. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿vio? Lo iba a zarandear como a trigo, no como cizaña, porque él ya era trigo, estaba ordenado, por muy bravo que fuera, por muy malcriado, por lo que fuera, pero era trigo, y el Señor, ¿verdad? Dijo, he orado para que tu fe no falte, o sea, no se lo soltó 100%, no, lo permitió que lo zarandeara porque necesitaba la prueba, pero a Judas no. A Judas le dijo, lo que vas a hacerlo pronto, o sea, apúrate. Si lo vas a hacer, hazlo. En ningún momento se lo impidió. En ningún momento le dijo, bueno, Judas, yo sé que tú me vas a entregar, pero le estoy pidiendo al Señor para que te guarde. No, más bien le dijo, anda y hazlo. O sea, Judas no podía evadir esa realidad para lo cual él había nacido. Había nacido para entregar al Señor. Había nacido con ese propósito. Ahora, yo me pongo a pensar, aquí dramatizando un poco, en Judas, cuando nace. Usted sabe que normalmente cuando nace un niño todo es una alegría, como digamos, es un buen momento. La mayoría de las veces sucede así. No sabemos si Judas era el primer hijo, no sabemos si era el único que tuvo la mamá, esa familia. Lo cierto es que pudo haber sido una gran alegría cuando nació Judas, ¿verdad? Felicitando a la mamá, tal vez las mujeres, mira, nació, pariste, bueno, y cada vez que Judas cumplía años, a lo mejor, bueno, que cumpla muchos años más. Pero resulta que, pues en toda la alegría, pero él ya venía marcado con ese propósito, imagínate. Y la gente a lo mejor verá, bueno, oye, nació, qué alegría. Pero resulta que el verdadero propósito de Judas, el Señor lo dijo, mejor le hubiese sido a aquel hombre no haber nacido. Pero tenía que nacer. Y Pedro, con todas sus cosas, él no podía entregar al Señor. Era trigo. Él estaba predestinado para ser santo y sin mancha. Para recibir la palabra de ese día. Judas no. Judas estaba marcado. Y Judas no pudo evitar ese proceso tan largo que le tocaba. ¿Por qué? No solamente amargo. Dice que fue y se ahorcó, se arrepintió, le dolió. Pasó por un proceso bastante difícil,
porque él dice que la Biblia que se arrepintió y fue y se ahorcó, se arrepintió demasiado tarde. Y fue y se ahorcó, pero nada de eso le valió. O sea, nada de eso cambió el propósito de Dios. Ni las lágrimas, no, nada de eso. No. Él ya estaba ordenado, no podía evadir esa responsabilidad o esa realidad, mejor dicho. Es la palabra correcta. Dice, usted tiene que estar predestinado para una cosa o para otra. Sin embargo, hay gente que actúan como si se pudiera obligar a Dios a hacer determinada cosa, como le decíamos ahora. Hay gente que trata de obligar a Dios. Por eso el Señor, cuando los discípulos le dijeron que querían aprender a orar, porque Juan había enseñado a sus discípulos a orar y ellos querían orar también para aprender a orar. Y el Señor enseñándolos a orar, hay una expresión donde Él le dice, pues, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pues. ¿Vio? Él pide que se le dé el pan, que Dios supla, pero sobre todo que la voluntad de Dios prevalezca por encima de la voluntad nuestra y del deseo que nosotros tengamos. Siempre que nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos que ir, ¿verdad? Como hijos de Dios, pues tenemos la promesa de que Dios nos las ha dado y eso es otra cosa, pues cuando Dios te promete algo, bueno, eso es algo que ya Dios lo prometió y algo que me pertenece. Mas, sin embargo, no podemos en algunos casos obligar a Dios a obrar en contra de su palabra, es imposible, no podemos. Hay casos muy duros, tocan casos muy duros que resolver. A los ministros les tocan muchas cosas duras muchas veces. Y porque hay hermanos, son amables, son buenas personas, son buenos hermanos. Muchas veces llegan en unas condiciones que humanamente pues se quebranta el corazón. Parece que hubiera injusticia en Dios, pero en Dios no hay ninguna injusticia, ¿no? Y hay momentos en los cuales ellos entran en una situación tan difícil. Y bueno, uno quisiera pues como en la parte humana, sí, me dolió, haga tal cosa, sí, hágalo así. No, resuélvalo así, no está bien. Pero muchas veces no se puede, ¿no? ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Ir en contra de la palabra de Dios es ir en contra de la voluntad perfecta del Señor. Y eso no se puede hacer. Tenemos que estar sujetos siempre a la palabra de Dios. Dios es misericordioso. Lo mejor, yo siempre le he dicho a las personas cuando están en una condición como esa, lo mejor es que usted se mantenga, si es de mantenerse alejado, manténgase alejado. Si es que necesita, como digamos, ausentarse, auséntese y esperemos en Dios, que Dios es misericordioso. Dios pudiera en cualquier momento abrir una puerta y darnos una salida. Pero mientras eso no suceda, no podemos hacer otra cosa, sino mantenernos en cumplimiento con la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, existieron, dice aquí, que gente que quiere hacer a Dios o obligar a Dios a hacer determinada cosa, como que si Él hubiese olvidado de algo, o como si existieran ciertas escenas en los acontecimientos de la vida de los cuales Dios no tuviera conocimiento. Por ejemplo, como las pruebas, las luchas que nos vienen, Dios las conoce. A veces nosotros pensamos que Dios no nos conoce. Yo orándole al Señor en estos días, pidiéndole, rogándole por mi salud, pues, yo me doy cuenta de eso, Dios lo sabe. ¿Qué le puedo decir yo al Señor que no sabe Él? Solamente uno lo que busca es misericordia y le pide a Dios que lo ayude y que le dé fuerza, y Dios sabe eso. Esa es una de las maneras muy fáciles de vencer al diablo, porque cuando el diablo viene con esos pensamientos que lo va a matar, que esa enfermedad, bueno, no, nosotros estamos ordenados aquí, nos vamos a esta tierra cuando Dios quiere. Y Dios conoce nuestra vida. Lo que tenemos que descansar, hermano, por muy duro que sea la prueba, por muy fuerte que sea. Una de las cosas que nos pueden ayudar a nosotros como creyentes es entender que Dios lo sabe todo y que lo que necesitamos es fuerza y que Él está dispuesto a darnos la fuerza. Él sabe que íbamos a pasar por ahí. Él sabe, Él no lo agarra nada de sorpresa. No hay manera de evadirlo, hermano. Si está en el camino, tenemos que pasar por él. Solamente tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para vencer. Vamos a darle rápido por aquí, ¿verdad? Dice aquí, nadie, ¿verdad? Como que si Él hubiese olvidado de algo, pero nosotros sabemos que Él no se olvida de esas cosas. ¿Verdad? Él, como que si Dios no tuviera conocimiento, dice aquí. Pero estamos ciertos que nadie puede sorprender a Dios, lo que estamos diciendo ahora. Él lo sabe todo, desde el principio. Él mira hacia adelante con la misma facilidad
que mira hacia atrás. Por lo tanto, las decisiones de Dios son sabias y firmes. O sea, mira hacia adelante quiere decir que mira hacia el futuro, como mira hacia el pasado, como mira hacia el presente, con la misma facilidad. Él sabe lo que pasó, él sabe lo que está sucediendo en este momento y también sabe y conoce lo que va a suceder mañana, porque Él es eterno, o sea que nada sorprende al Señor. Ahora vamos a entrar aquí, Dios, vamos a ver que en realidad qué es la predestinación, o sea, que la predestinación. Así que Dios en su conocimiento anticipado elige, también rechaza, decreta o habla. Bien, ahí está la predestinación. Hay cosas que están predestinadas, dice, elige, ¿ves? Toma en consideración, o mejor dicho, ¿verdad? Para que entendamos mejor, escoge, nos escogió, por eso dice que somos escogidos en el amado. Dios nos escogió. Él tiene esa capacidad para escogernos, por medio de la predestinación. Él tiene también la capacidad de rechazar. ¿Bien? Tiene la capacidad, en la predestinación, Él decreta o habla lo que luego llega a suceder en el tiempo que Él mismo ha determinado, porque Dios ordena para cierto tiempo, y en ese cierto tiempo se cumple lo que Dios tiene ordenado. En algunas ocasiones da la impresión de que el enemigo entra para interrumpir, oiga bien, en algunas ocasiones da la impresión de que el enemigo entra para interrumpir el plan de Dios, o para llevarlo al fracaso, aunque yo le digo, es la intención de Satanás. Es la intención de Satanás interrumpir el plan de Dios, hacerlo fracasar de cualquier manera. Pero eso es el parecer de la mente humana finita, porque la verdad es que Dios permite la intromisión del enemigo para hacer que se cumplan sus designios. ¿Vio? Aunque Satanás tiene la intención, él está allí para eso, solamente Dios lo permite. ¿Para qué? Para darle cumplimiento, para que Satanás cumpla lo que él ya tiene ordenado, lo que ya el Señor tiene ordenado. O sea que no es que Satanás lo hace a voluntad de él, no lo hace a voluntad de Dios, no, sino que es que Dios lo permite. Y o sea, Dios se lo permite. Dios le permite al diablo el día, la hora, el tiempo, cuánto, hasta donde Dios quiera, hasta ahí. Cuando así pasó con Job, ¿verdad? Y así han pasado con muchos en la Biblia. Y dice la Biblia, pero es para que se manifieste la gloria de Dios. Eso lo podemos ver, dice aquí el hermano, en la muerte del Señor Jesucristo. En ella intervinieron diferentes tipos de personas, diversas clases de fuerza, pero todos los que contribuyeron a llevar a cabo la crucifixión del Señor Jesucristo ignoraban que estaban cumpliendo el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que tenía que ser inmolado. Cuando usted se pone a ver a Judas, que hablamos ahorita que lo entregó, Pilato, que se lavó las manos y pudo soltarlo y no lo soltó, aquellos que pidieron que lo crucificaran, aquellos testigos falsos, ¿verdad? Los mismos que lo azotaron, los mismos que lo llevaron a la muerte, los mismos que le pusieron una piedra para decir que no fuera a resucitar, todos ellos, ¿verdad? ¿Estaban qué? Todos ellos estaban cumpliendo el plan. Estaban ordenados, pareciera que ellos estaban haciendo algo que estaba a favor del mal, que definitivamente pues Satanás había salido con la suya, pero no era así. Estaban dándole cumplimiento. Por eso es que les digo que el propósito de Dios, nosotros venimos aquí con un propósito y tenemos que cumplir ese propósito fielmente al Señor. Por eso le digo que la Biblia dice que el impío ni que pase mano con mano, ni que ruegue mano con mano, él pasará. Igualmente que un hijo de Dios no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Si él nació para ser salvo, él va a ser salvo. Aquellos dos ladrones que estaban ahí en la cruz, le sucedió eso. Uno clamó para vida y otro habló para condenación, en las mismas condiciones en las cuales estaban. A uno Dios nació para... Los dos fueron ladrones, eran culpables, él mismo lo reconoció que eran culpables. Pero, bueno,
Uno estaba ordenado para vida eterna y el otro estaba ordenado para perdición. Ahora, esto lo vemos pues que no es, todo está ordenado por el Señor. Ahora, preguntamos nosotros, ¿cómo hace Dios para predestinar? Ya sabemos que Dios eligió, que Dios decreta. O sea, pero ¿cómo hace Dios para hacer eso? O sea, ¿cómo predestina a Dios? ¿Cómo fue que Dios me escogió a mí? Pues, ¿quién le dijo a Dios que me escogiera a mí? ¿O qué hizo Dios? Cuando Dios nos puso, ¿verdad?, en medio de todo este mundo, en su conocimiento anticipado estoy hablando, y vio de la raza, la cantidad de personas que hay en este mundo. O sea, ¿qué hizo Dios que Dios escogiera a uno y a otros pues los eligiera para perdición? O sea, ¿quién le dijo a Dios, mire, escoge a este no, este es mejor? Porque le digo, le estamos hablando entre el joven rico y la mujer del pozo, hablando humanamente, el joven rico era el candidato para el reino de los cielos. Pero ¿qué hizo a Dios en su predestinación? Lo que parece correcto para nuestra mente. Por eso dice la Biblia que el hombre que es espiritual no juzga. Y cuando juzga las cosas, las juzga espiritual, pero él no ha juzgado de nadie. Porque él tiene entendimiento, Dios le da entendimiento para eso. Ahora, ¿cómo es que predestina? Aquí está una pregunta, ¿cómo Dios predestina? No seríamos capaces de explicarlo por causa de nuestra limitación humana, pero sabemos que Dios como un ser tiene sus pensamientos y estos son sus atributos. Es como un arquitecto pintor, tiene primero su pensamiento, luego lo expresan y luego lo llevan a cabo. ¿Vio? Entonces, Dios tiene sus predestinados, aquellos que estaban en sus pensamientos desde el principio. Ahora escuche bien, el Señor Jesús en San Juan capítulo 3 dice que el Señor, que Dios, ¿verdad? Desde 3:16, muy conocido este versículo en la Biblia, que Él fue, que amó tanto al mundo, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su único hijo, o a su unigénito, para que muriera, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que Dios nos envió, más abajo dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. O sea que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, murió para perdonar los pecados de la humanidad. Murió para rescatarnos del mal, o sea, nos compró, y dice que por todo el mundo. Pues dice, hermano, Jesús murió por todo el mundo, o sea, murió por todo el mundo. Ya le voy a decir por qué. ¿Qué significa esta expresión? Que esta expresión significa que el Señor, Jesucristo, es el dueño de todo. Y que si yo compro algo en alguna parte, pues que yo llegue a comprar algo es mío. Y lo que es mío yo puedo hacer con lo que es mío como yo quiera. Al Señor estamos en las manos y no hay injusticia en Dios. Dios predestina de una manera en su voluntad infinita o su voluntad eterna. Él tiene el conocimiento, Él sabe cómo hacerlo, por qué lo hace. Y además Él puede hacer, dice la Biblia, el alfarero con la masa de barro como Él hace. ¿Significa que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Es lo de Él y Él puede hacer con Él, en su conocimiento anticipado, Dios sabía quién le iba a obedecer y quién no. Y en base a ese conocimiento, Dios predestinó, eligió. Dice aquí, ¿verdad? Que ya Dios desde la eternidad, Él ya sabe, ¿verdad? Que ahora Él ha predestinado. Cuando se han manifestado en este mundo, entonces Dios los llama, los justifica y los glorifica. Ya vienen ordenados y entonces cuando ellos vienen a este mundo y nacen, entonces el Espíritu Santo se encarga ¿de qué? Se encarga de llamarlos. Ahora, dentro de esta predestinación hay dos grupos de personas que están predestinados. Uno para ser salvo, como decimos ahora, y otro para ser rechazado, para tropezar. Dios, en su conocimiento anticipado, ya sabía cuál iba a ser la actitud de tales personas por la naturaleza que traen ellos dentro de ellos. Dice aquí, hablando para que veamos, ¿verdad? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Dios, mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las que Él ordenó. Porque en el mundo nosotros oímos la voz de Dios estando en la iglesia, sí, porque venimos al culto, escuchamos la palabra. Pero la palabra que nos salva, no la oímos cuando somos cristianos.
o las palabras por las cuales nosotros venimos del arrepentimiento. Quiero decir, por la palabra como nos acercamos a Dios. La mayoría de nosotros en el mundo, en una campaña, alguien nos evangeliza, alguien nos lleva a una iglesia, o sea, la condición en la cual nosotros estamos. Y el Señor nos dice que somos ovejas y que por esa razón es que nosotros oímos la voz de Dios. Porque somos ordenados. Ahora, Dios por su conocimiento anticipado de todas las cosas dirige el curso de la elección y la predestinación de cada ser humano. Eso significa que ya Dios, pues con su conocimiento anticipado, su sabiduría, Él se dirige a cada uno de nosotros de acuerdo a la predestinación en la cual nosotros hemos sido elegidos. Los que hemos sido elegidos para vida eterna, bueno, el propósito de Dios cuando nos llama es santificarnos, llenarnos con el Espíritu Santo, quitarnos las manchas del pecado, salvarnos y darnos vida eterna. Ahora, Jacob y Esaú nacieron de un mismo padre, de una misma madre, sin embargo fueron completamente diferentes. Fíjese bien, a pesar de ser hijos de la misma mamá y del mismo papá. Sin embargo, fueron completamente diferentes en carácter y en todo. Pero Dios, conociendo esto anticipadamente, y para que su propósito conforme a la elección y predestinación permaneciese, escogió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. En esto no hay injusticia, porque Dios conoce todas las cosas, y como Dios es justo, siempre hace lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos ahora. Por eso nosotros no debemos de enfrentar a Dios ni discutir. Solamente si Dios lo hace, nosotros solamente, Señor, si es tu voluntad, tú lo hiciste, nosotros lo aceptamos. En una ocasión, una mujer allí en el Canadá, ella supo de la visita que tuvo el hermano Branham allá a México, donde estaba aquella mexicana luchando, ¿verdad?, porque su niño había muerto, y ella quería llegar para la campaña donde estaba el profeta, para llevar al niño, porque ella sabía que el niño podía resucitar. Y dice que no había manera de pararla, ella saltaba, brincaba por encima de los ujieres, era plena lluvia ella. Y el hermano Branham me preguntó qué pasaba. Y dijo, no, es una mujer, ella tiene un niño que se murió y entonces quiere llegar hasta acá. Y el profeta le dijo a un hermano, anda usted, ella no sabe quién soy yo, vaya usted y ore por él. Y dice en ese momento, cuando el hermano iba a orar, vino una visión y vio a aquel niño mexicano sonriendo. Y él le dijo, pero un momentico, hermano. Entonces fue él quien oró por el niño y aquel niño resucitó. Eso corrió como pólvora, como decimos nosotros, pero eso fue una noticia que se extendió. Esta mujer ahí, esta hermana, porque era una hermana, ella creyó también porque su niño estaba muerto y ella estaba pidiéndole al Señor que a través del profeta ella sabía que su niño iba a volver a la vida. Y déjeme decirle que ella alcanzó la fe para eso. Ellos llamaron al hermano Branham, creo que su papá era un alto oficial allí en el Canadá, lo iba a mandar a buscar, o a Alemania, disculpen, no recuerdo en este momento la nación, pero lo cierto es que estos hermanos iban a mandar a buscar al hermano Branham y ya tenían todo listo, el avión, creo que un avión de la Fuerza Aérea. Y cuando él estuvo a punto de ir, el Señor se le apareció y le dijo al hermano Branham, no vayas ni maldigas esta cosa. Llama a la hermana, él llama a la hermana y le dijo, hermana, no voy a ir. Y ella dijo, hermano Branham, si todo está listo, ya todo. Ella estaba esperando por su bebé. Y el profeta le dijo, hermana, es la voluntad perfecta de Dios. Dios lo tiene ordenado así. Le dijo, y es mejor que suceda así, si usted quiere ver a su hijo más allá de la cortina del tiempo, cuando pasemos de este mundo al otro mundo. ¿Qué estaba diciendo el profeta con esto? El profeta estaba hablando con esto y quería decir que había sido la voluntad de Dios, porque Dios en su conocimiento anticipado sabía que le iba a suceder a este niño más adelante, que lo podía apartar de la vida. O sea, él iba a hacer algo que lo iba a condenar para siempre, pero como él estaba predestinado para vida eterna, él no podía perderse. Y el Señor no permitió o no lo ordenó para que llegara hasta allá, porque ya Satanás tenía todo listo, tenía su trampa, todo para hacerlo perder, y él no se podía perder. Y usted dice, hermano, ¿y Dios no lo pudo haber guardado? Sí, Dios lo pudo haber guardado, pero Dios en su conocimiento anticipado sabía que él en su humanidad lo podía hacer, a pesar de ser un hijo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, no lo permitió llegar hasta allá. ¿Para qué? Bueno, para que él no hiciera cualquier cosa. El profeta no lo explicó ni dijo qué era, pero nosotros al decir esa expresión nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo era que
este niño iba a hacer una cosa muy mala cuando estuviera grande y te iba a perder, y él le dijo, Dios lo decretó así. O sea que Dios predestina, Dios ordena a sus hijos, y sus hijos no se pueden perder. Y lo que Dios hace es lo mejor. O sea que Dios sabe por qué lo hace, y cuando Dios hace algo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que respetar eso. Ahora, fíjese bien, no me elegiste vosotros a mí, mas yo te lo hice en San Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. O sea que el Señor es quien elige. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Tampoco fueron determinadas circunstancias ni obras de la casualidad. Todo lo que cambió el rumbo de la vida de Pablo, allí en el camino de Damasco, sino que así estaba determinado por Dios desde el principio. Él lo había escogido desde el vientre de su madre como un vaso para su gloria. ¿Entiendes? Así como escogió a Jeremías, que Jeremías dio testimonio de que el Señor pues lo había elegido antes de que se formase en el vientre. El mismo Señor le dijo, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones o a la gente. ¿Verdad? Bueno, entonces él dice que la circunstancia en la vida ni la obra de la casualidad es lo que cambia el rumbo de nuestra vida. A veces nosotros decimos, bueno, mire, sucedió esto, pero no son las circunstancias, hermano, es la predestinación. Todo lo que sucede a nuestro alrededor para que vengamos al Señor, para que creamos en Él, para que recibamos la vida, sea una enfermedad, sea un problema, la pérdida de un familiar, una experiencia con Dios, cualquier cosa, hermano, algunos en la cárcel, otros, pues en un hospital y así sucesivamente. No es casualidad, no. Eso está ordenado de esa manera. O sea, no somos fruto de la casualidad ni de las coincidencias. Somos fruto de la predestinación. Lo que Dios ordenó para nosotros, eso se tiene que cumplir en nuestras vidas. Ahora, Dios predestinó a sus hijos para que vivan con Él eternamente. Fíjense bien, ahora hay una elección de un grupo de personas para ser elegidos, ¿para qué? Bueno, para vida eterna, con lo cual Pablo nos ha estado hablando, ¿verdad que sí? De que, que fuimos ordenados para vida, por medio de Jesucristo, que Él nos murió para santificarnos, para limpiarnos con su sangre. Eso es un propósito que tiene Dios en algunas personas, y esos son los elegidos del Señor. Esos son los que Dios predestinó. Esos son, ¿verdad?, como aquella mujer que le dije, aquella mujer que estaba en el pozo, que estaba, esa mujer samaritana, y ella estaba ahí para recibir vida. Parecía que era que las circunstancias la habían llevado hasta allá, pero todo eso estaba predestinado. Y eso fue una elección que Dios hizo en ella, no importándole la vida pasada, había algo en su corazón, había la simiente de Dios. ¿Y qué hizo ella? Ella, ¿verdad? Fíjese bien, ella se enfocó y lo vio como el Mesías. Primero lo vio como un hombre, porque le dijo, tú siendo judío hablas conmigo y me dice que te debe, ¿verdad? El Señor siguió hablando con ella, después vio algo más en él, lo vio como un predicador, como un profeta. Y entonces, pero al final lo vio como lo que en realidad era, el Mesías. Lo vio más allá de un simple hombre, vio más allá de un profeta, vio exactamente a Dios hecho carne. Ella estaba ordenada para eso, para ver a Dios hecho carne. Si aquel joven rico hubiese tenido esa visión y Dios le hubiese mostrado, si hubiese dado cuenta que quien estaba hablando con él era el Dios hecho carne, la misma vida, lo que él andaba buscando, seguro que él hubiese tomado una determinación. Pero fue cegado, estaba ordenado, no podía avanzar. Entonces, estos están ordenados para vida eterna. Un grupo dice que Dios conoce a los suyos, dice la Biblia, predestinado por Dios. ¿Para qué? Bueno, para que recibiéramos la vida. Pero también tenemos una escritura que está en 1 de Pedro, capítulo 2, creo que el versículo 6 al 8, podemos leerlo por ahí. Aquí dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, está hablando del Señor Jesucristo. El que creyera en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Fíjense bien, ¿dónde está este versículo? Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, qué cosa. Y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para los cuales fueron también ordenados, o sea, predestinados para tropezar. No solamente tropiezan con decir algo, no, con Dios no. Dice que con la palabra, con el Cristo, con la revelación, con el mensaje que Dios
nos ha dado. Hoy en día vemos muchos religiosos, mucha gente, ¿verdad?, que habla de Dios, pero los encontramos tropezando con la palabra del Señor. Han sido cegados, pero hay un grupo en este tiempo final que Dios, pues, ha predestinado, tienen el propósito de conocer a Dios, de conocer el mensaje del tiempo del fin, tienen esa capacidad de Dios, fueron elegidos para ver la palabra, para saber, ¿verdad?, que esta palabra que Dios nos ha enviado, para conocer el mensaje, para conocer el tiempo del fin, para recibir la revelación de la palabra. Eso en este tiempo nosotros sabemos, y el mismo Señor llama a las novias del Cordero, sus elegidos, sus hijos, sus predestinados para vida eterna, para ser miembros de ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. No es elección nuestra, fue elección de Dios. Estamos agradecidos al Señor por eso. Vivamos para Dios. Hay mucha gente en este tiempo, estamos llenos de pruebas, tenemos muchas luchas, tenemos muchas batallas espirituales, pero aquel creyente que tiene la visión puesta, aquel creyente el cual Dios le ha abierto esta visión espiritual, que puede entender que Él es un hijo de Dios, que Él es un predestinado, que Dios todavía sigue siendo Dios en este tiempo, ese creyente va a seguir adelante, porque no hay nada en este mundo que lo pueda detener. Dios conoce nuestras pruebas, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras habilidades, nuestras necesidades, las conoce el Señor también. Así que el Señor no es ignorante en nada, Él nos ordenó, Él permitió incluso que en este tiempo también nos manifestáramos, Él nos predestinó. ¿Dónde vamos a mostrar nosotros para qué fuimos predestinados? Bueno, la manera como vamos a actuar. La manera como vamos a actuar. Vamos a culminar por acá, quiero culminar, no quiero ser muy extenso. Aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados, o sea, predestinados. Su tropiezo mayormente depende de la actitud hacia la palabra de Dios, y los mismos que tropiezan pasan por alto este hecho porque ellos afirman actuar conforme a la Biblia, y muchas veces hacen demostración de celo sobre ciertos argumentos a favor de su causa, que generalmente es un celo sin ciencia, porque viene en abierta desobediencia a la palabra de Dios. Es un celo que, según ellos, pues, es el celo de la palabra, pero es un celo, ¿verdad?, que no viene de acuerdo al Señor, porque no viene de acuerdo verdaderamente a la palabra, sino a las ideas que ellos tienen. No podemos culparlos, hermanos. Han sido ordenados para tropezar. Lo que tenemos nosotros es que darle gracias a Dios, orarle a Dios cada vez, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba. Pero mire qué glorioso es haber estado ordenado y darnos cuenta que no depende de nosotros salvarnos ni perdernos. Estamos aquí no por elección propia nuestra, sino por elección de Dios. Si Dios nos escogió, nuestra vida van a testificar que verdaderamente Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque en este tiempo, pues, Dios nos abriría nuestros ojos. Igualmente en este tiempo Dios nos enviaría el mensaje, nos enviaría la palabra revelada para este tiempo del fin. Y solamente los elegidos, solamente la novia de Jesucristo puede ver lo que está aconteciendo últimamente, puede ver este mensaje, puede prepararse, puede estar lista para subir en el rapto, porque una novia, o sea, nació para eso. No lo puede evadir. Aquí vimos que no se puede evadir. No es que nosotros queramos, no. ¿Qué nos queda a nosotros? Darle gracias a Dios. Si somos de los elegidos de Dios, gracias a Dios. Hay muchos elegidos de Dios que están en el mundo, que están descarriados, otros se han apartado por pruebas, por luchas, porque hasta ahora no han tenido la visión espiritual. Pero nosotros sabemos que si son hijos de Dios no se podrán perder. De cualquier manera Dios los va a traer, de cualquier manera Dios los va a salvar. Si son predestinados, ¿por qué? Porque Dios los predestinó precisamente para eso, para ser salvos, y Dios nos predestinó. Le damos gracias a Dios por eso. Esa es nuestra posición. Gracias al Señor, pues, que Dios también pudo revelarnos esta palabra, como le dije ahora, en el tiempo final, el tiempo en el cual, pues, Dios prometió restaurar todas las cosas, y parte, pues, de esta palabra que Dios nos ha restaurado ha sido precisamente, pues, este tema de la predestinación, en el cual Dios nos ha abierto el entendimiento por medio de este mensaje, y nosotros le damos gracias a Dios por eso. Es una buena señal cuando creemos y aceptamos la palabra que Dios nos envió a través del profeta, sin añadirle, sin quitarle, tal y cual como Él la dijo, ¿verdad? Y bueno, le damos gracias a Dios por eso, porque somos creyentes de este mensaje. Sigamos adelante, hermanos, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades.
pero con nuestro corazón gozoso de saber que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para vida eterna y no para confusión. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo me los bendiga, me los mantenga siempre en salud y espiritualmente, que cada día nuestro Señor Jesucristo los pueda fortalecer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Salud. Sublime gracia que aún infeliz salvo.